Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio de Fraile Mora, que dice lo siguiente. El núcleo central del circuito magnético de la figura está movilizado con 800 espiras. El material es de acero fundido con valor de permeabilidad relativa de 1000. Calcular la corriente que va a aplicarse a la bobina para obtener un flujo magnético de 1 megaweber en el entrehierro. Bien, ahora bien, ese sería el inciso A. El inciso B dice lo siguiente: suponer ahora que la curva magnética del acero fundido viene expresada por la ecuación siguiente, ¿no? Esta es la ecuación de ahí, es una ecuación típica de Froelich, ¿no? Que se ve mucho a lo largo del Fraile Mora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto para resolver este tipo de problemas? Nos pide la corriente. Tenemos que pillar una ecuación donde esté expresada la corriente. Ahora bien, sabemos nosotros que la ley de Ohm magnética o la ley de Hopkinson está expresada de la siguiente manera: FMM es igual a N por I, ¿no? Porque tenemos ampere vuelta, ¿no? Entonces va a ser el número de espiras por la corriente. Sabemos cuánto vale el número de espiras, ¿no? Vale 800. Pero no sabemos cuánto vale la corriente. Ahora bien, otra forma de expresar esta fórmula es igualando a el flujo magnético por la reluctancia. Entonces, sabemos cuánto vale el flujo magnético, pero no sabemos cuánto vale la reluctancia. Entonces, aquí está la clave: encontrar el valor de la reluctancia, ¿no? ¿Por qué? Porque este de acá es dato, este de acá es dato y este de acá queremos conocerlo. Entonces, el único que faltaría por encontrar sería el valor de la reluctancia. Y cuando hablamos de reluctancia total de una máquina, hablamos tanto de los laterales, o sea, de las columnas laterales, como del núcleo central y también del entrehierro. Entonces, para este tipo de problemas tendríamos 4 reluctancias, ¿no? Tendríamos una en la columna izquierda, otra en la columna derecha, una en la central y otra en el entrehierro. Entonces, podríamos graficar el circuito de la siguiente manera. Borramos esto de acá. Ya está bien claro la ley de Hopkinson. Y colocamos, ¿no? La columna izquierda, la central, el entrehierro y la derecha, ¿no? Entonces, ¿no? Esto va a ser, vamos a llamar aquí R2, R1, reluctancia 1, reluctancia 2, reluctancia central y la reluctancia en el entrehierro, ¿no? Entonces, del abominado va a salir un flujo magnético, ¿no? Ese flujo magnético se va a partir cada uno por la reluctancia, tanto por la izquierda como por la derecha. Ahora bien, fíjense que para las columnas, para este caso, tenemos que para los laterales tenemos la misma longitud y la misma área. Entonces, por lo tanto, R1 va a ser igual a R2. O sea, la reluctancia de la columna izquierda va a ser igual a la reluctancia de la columna derecha, debido a que son simétricas. Entonces, sabemos que la fórmula de la reluctancia es igual a la longitud dividido entre la permeabilidad absoluta por el área. Entonces, ¿cuánto vale la permeabilidad absoluta? Perdón, ¿cuánto vale la longitud? Para los laterales tiene un valor de 700 milímetros, o sea 0,7, dividido entre la permeabilidad absoluta, que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, por la permeabilidad relativa, que vale 1000, por el área. En este caso el área vale 2000, ¿no? 2000 por 10 a la menos 6, ¿no? Porque estamos en milímetros cuadrados, para pasarlo a metros por 10 a la menos 6, ¿no? Esto va a dar un valor de 27,85 por 10 a la 4, 1 sobre Henry, ¿no? Eso va a ser la reluctancia en las columnas laterales. Ahora bien, en el central, la reluctancia central va a ser igual a lo mismo, ¿no? La longitud central, que tiene un valor de 0,25 metros, por la permeabilidad absoluta, que tiene un valor de 4pi, o sea, la de vacío por 10 a la menos 7, por la relativa, por 4000, en este caso es el área. 4000 por 10 a la menos 6, ¿no? Y esto acá va a dar un valor de 4,97, ¿no? Por 10 a la 4, 1 sobre Henry, ¿no? Y por último, la del entrehierro. La del entrehierro sencillamente es la longitud, que es, en este caso, el entrehierro es muy pequeño. Vale 1 milímetro, o sea 0,001 metros. Dividido entre la permeabilidad absoluta. La permeabilidad relativa para el entrehierro pues va a ser 1. Entonces, va a ser 1 por la permeabilidad en el vacío. Por lo tanto, la permeabilidad absoluta va a ser igual a la permeabilidad en el vacío cuando hablamos del entrehierro. Entonces aquí va a quedar 4pi por 10 a la menos 7 por, en este caso es 4000 el área, por 10 a la menos 6. Aquí tenemos 19,9, ¿no?
por 10 a la 4. Ahora bien, lo que nos interesa es la reluctancia total, o sea, la equivalente. Entonces, para resolver este problema tenemos que sumar estas 4 reluctancias. Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, este circuito de la siguiente manera. Podríamos traspasar este R1 y colocarlo al ladito del R2, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto acá. ¿Y qué nos va a quedar? R1, R2, RC, RE y listo, ¿no? De aquí, del bobinado, va a salir un flujo. Ahora bien, hemos dicho que el flujo que hay tanto por la izquierda como por la derecha, hablando de reluctancia, es el mismo, o sea, la reluctancia es la misma. Y como la reluctancia es la misma, entonces el flujo magnético se va a partir entre dos, ¿no? Entonces, para la columna izquierda va a ir un flujo magnético dividido entre dos, o sea, va a ir 1 MeV dividido entre 2. Y para la derecha lo mismo, va a ir el flujo magnético dividido entre 2, ¿no? Debido a que las reluctancias son iguales, ¿no? Entonces se va a dividir el flujo magnético y por lo tanto se va a dividir igual para cada lado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Fíjense que podríamos sumar en paralelo R1 y R2, o sea, las columnas 1 y la columna 2. Pero debido a que son iguales, de valor igual, sabemos que cuando sumamos dos reluctancias, bueno, dos resistencias en paralelo, y son de igual valor, la reluctancia total va a ser la reluctancia de 1 dividido entre 2, ¿no es? Sencillamente. Entonces ese va a ser el valor de la suma de estos dos en paralelo, ¿no? Debido a que son de igual valor. Entonces, la reluctancia equivalente va a ser igual a, si ustedes suman estos dos acá, va a quedar esto acá. Y esto acá está en serie con estos dos. Entonces va a quedar RE más RC más R1 dividido entre 2. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos 27,85 más 19,9 más 4,97 por 10 a la 4. Entonces esto acá nos va a quedar 39. Vamos a ver cuánto nos queda. 27,85 más 19,9 más 4,97. Ah, perdón, esto acá es dividido entre 2, ¿no? Es dividido entre 2. Es dividido entre 2. No se olviden eso ahí. Ahora sí, 38. 38,795 por 10 a la 4. 1 sobre Hz, ¿no? Entonces, eso va a ser la reluctancia equivalente. ¿Cuánto va a valer entonces finalmente la corriente? Entonces, ya sabemos cuánto vale la reluctancia equivalente, sabemos cuánto vale el flujo y sabemos cuánto valen las espiras. Entonces, otra vez escribimos la ley de Hopkinson. FMM, la fuerza magnetomotriz, es igual a N por I por el flujo magnético por la reluctancia. Entonces, de aquí despejamos la corriente. La corriente va a ser el flujo magnético, ¿cuánto vale? Vale 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale la reluctancia total, la equivalente? 38,795 por 10 a la 4 dividido entre 800, ¿no? Entonces la corriente finalmente va a ser 0,44, pero no, 0,485. 0,485 amperes. Esa va a ser la corriente equivalente que va a circular por la máquina eléctrica, ¿no? Y fíjense, ya estuvo listo el problema. Ahora bien, vamos a suponer que en este caso utilizamos la ecuación de Freundlich, ¿no? Esto acá sería la respuesta para el inciso A, ¿no? Ahí acaba el problema. Ahora vamos a ver qué pasa para el problema número 2, o sea, para el inciso B. Ahí suponemos la ecuación de Freundlich. Vamos a analizar primero qué pasa en las columnas. Borramos entonces estas partes de acá. En las columnas, colocamos cada columna. ¿Qué hemos dicho? Tenemos el flujo magnético, pero dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto va a ser el flujo en las columnas? El flujo en las columnas va a ser sencillamente 1 dividido entre 2, 0,5. 0,5 por 10 a la menos 3 Webers, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto va a valer la inducción magnética? Pues sencillo. B va a tener un valor de la inducción, el flujo magnético dividido entre el área. ¿No ves?
Sabemos esto porque inducción magnética es como decir densidad magnética. Y densidad es sencillamente la cantidad de flujo magnético que va a circular por una unidad de área. Entonces va a quedar 0,5 por 10 a la menos 3 dividido. ¿Cuánto va a ser el área en las columnas laterales? Vale 2000. 2000 por 10 a la menos 6. Entonces, B tiene un valor de un cuarto. Un cuarto de Tesla. Ustedes pueden comprobarlo en su casa. Entonces, la inducción magnética es un cuarto. Ahora bien, podríamos encontrar cuánto vale la intensidad magnética. Sencillamente reemplazando los un cuarto de Tesla en la ecuación de Fröhlich. Entonces va a quedar un cuarto igual a 1,8 por 10 a la menos 3 por intensidad magnética 1 más 10 por 10 a la menos 3 H, ¿no? Y fíjense que aquí podemos despejar H y encontrarlo. H le va a dar un valor de 161,29 amperes vuelta metro. Entonces esa va a ser la intensidad magnética que va a circular por las columnas, tanto por la columna izquierda como por la columna derecha. ¿Cuánto va a circular en la central? Lo mismo, va a circular lo mismo, ¿no? En la central va a ser igual a la de las columnas, 161,29 amperes vuelta metro, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente aquí es la misma, aquí también es la misma, entonces aquí también va a ser la misma, ¿no? Hablando de la central, pero para el entrehierro no va a ser la misma. Para el entrehierro sencillamente tendríamos que va a ser la inducción magnética dividido entre la permeabilidad absoluta, está hablando del entrehierro, que va a ser igual a la del vacío, ¿no les dijimos? Entonces, ¿cuánto va a valer esto? 0,25 dividido entre 4pi por 10 a la menos 7. ¿Y cuánto va a quedar? Esto va a quedar que tiene un valor de 1,99 por 10 a la 5 amperes vuelta metro. Entonces esa va a ser la intensidad magnética hablando del entrehierro. Finalmente, entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Vamos a borrar esta parte acá. Todo esto fue hecho para encontrar las intensidades magnéticas tanto en el entrehierro, en la columna y en el núcleo central. Entonces, podemos escribir de otra manera la fuerza magnetomotriz. Hay una tercera manera. La fuerza magnetomotriz es la integral cerrada a través de la longitud R, bueno, a través de la región R de H por delta L, ¿no? Se puede escribir de esa manera, que también puede ser escrita como una ecuación de Kirchhoff, ¿no? Es igual a la sumatoria de todas las H por las L. Y esto acá es igual a N por I, ¿no? Entonces fíjense que aquí está expresada de otra manera la intensidad. Entonces la intensidad va a ser de todas las sumatorias de las H por L dividido entre las N, los 800. Entonces, ¿qué colocaríamos entonces al final? Aquí es igual la intensidad. La intensidad es igual a todo esto dividido entre 800, ¿no ves? 800. La intensidad magnética de la columna, 161,29. Por la longitud en las columnas, 0,7. Más la intensidad magnética en el núcleo, 161,29. Por la longitud en el entrehierro, 0,25. Más la intensidad magnética en el entrehierro, 19,9, perdón, 1,99 por 10 a la 5. Por la longitud del entrehierro, 0,001 y listo, fíjense. Entonces aquí la intensidad va a quedar 0,44, creo, ¿no? Sí, 44 amperes. Y listo, ya estuvo. De esa manera es como se resuelve este problema. Si a ustedes le dan la ecuación de Fröhlich o le dan, por ejemplo, el circuito, le dan la reluctancia y les dan la permeabilidad relativa y estas cosas, ¿no? Hay dos maneras de resolverla, una por la ecuación de Fröhlich, otra siendo por una sumatoria de reluctancias.